Las alarmas sonaron en la estación de defensa orbital Aegis de la Tierra cuando una nave desconocida apareció en los límites del sistema solar. El capitán Robert Wilson corrió al centro de mando con el rostro serio pero tranquilo. «Informe», ordenó mientras la enorme pantalla mostraba una nave elegante, diferente a cualquier diseño humano. La teniente Davis levantó la vista de su consola. «Señor, no está atacando. Están transmitiendo en todas las frecuencias, están pidiendo permiso para acercarse». Tras décadas de aislamiento tras la expansión de la humanidad a los sistemas estelares cercanos, este era el primer contacto de la humanidad con una raza alienígena. El Consejo de Defensa de la Tierra Unida se reunió rápidamente a través de una reunión holográfica. La nave afirma proceder de algo llamado la Confederación Alta, explicó Wilson a los líderes militares y políticos con rostros sombríos. Dicen que vienen en busca de ayuda. Podría ser un truco, advirtió el general Martínez. Advirtió que era una forma de poner a prueba nuestras defensas. La presidenta Anna Lee asintió y ordenó proceder con cautela. El capitán permitió que atracaran, pero bajo fuerte vigilancia. La nave alienígena fue escoltada hasta la estación por 6 buques de guerra humanos con las armas preparadas. Cuando se abrió la esclusa, los humanos vieron por primera vez a los alienígenas. El alto embajador medía casi 2 metros. Tenía la piel azul pálida y 4 brazos. Sus grandes ojos parpadeaban lentamente mientras observaba al comité de bienvenida. «Soy Velón, representante de la Confederación», dijo a través de un dispositivo de traducción. Su voz sonaba cansada y tensa. «Les agradecemos que nos reciban en estos tiempos oscuros». En la sala de conferencias de la estación, rodeado por guardias armados, Vilen activó una pantalla holográfica que mostraba sistemas estelares de toda la galaxia. «Durante siglos, nuestra confederación ha mantenido la paz en estas regiones», explicó. 12 especies trabajaban juntas en armonía, pero hace 3 años, el Imperio Moro comenzó a expandirse desde los confines del holograma. Cambió para mostrar planetas en llamas, enormes naves de guerra bombardeando centros civiles y seres alienígenas encadenados. «No conquistan», dijo Vilen en voz baja. «Exterminan o esclavizan. Ya han destruido 3 civilizaciones por completo y esclavizado a otras 5. Nuestras defensas están fallando. Hemos venido a la Tierra porque detectamos sus transmisiones hace años. Esperábamos que pudieran ayudarnos». El almirante Reed, un veterano de las guerras coloniales de la Tierra, se inclinó hacia adelante. «¿Por qué venir a nosotros? Apenas hemos llegado más allá de nuestras estrellas vecinas. Seguro que hay otras civilizaciones más avanzadas. Villanos». Las 4 manos se juntaron. Las especies más antiguas tienen leyes estrictas contra la guerra. Sus armas son ceremoniales. Sus ejércitos son pequeños, pero los humanos... Sus grandes ojos se fijaron en Reed. «Hemos estudiado vuestra historia. Entendéis la guerra de una manera que los demás no entienden». El presidente Lee frunció el ceño. «Nos estáis pidiendo que luchemos vuestra guerra por vosotros. Os estoy pidiendo que salvemos miles de millones de vidas», respondió Vilen. Activó otro holograma que mostraba más naves en los límites del espacio humano. «Y acabarán llegando aquí. Los Moors no se detienen. Lo consumen todo a su paso». El consejo solicitó privacidad y Vilen fue escoltado fuera. Debatieron durante horas. Llegaron informes de inteligencia que analizaban los datos proporcionados por Vilen. «La amenaza parece real», confirmó el director de inteligencia. «Si los Moors continúan con su expansión actual, llegarán a nuestro territorio en 15 años». El almirante Reed se levantó. «Señora presidenta, tenemos 2 opciones. Luchar contra ellos ahora junto a aliados que pueden proporcionarnos tecnología avanzada y conocimiento de nuestro enemigo, o luchar contra ellos más tarde, solos, cuando seamos aún más fuertes». El presidente Lee miró a cada miembro del consejo, uno por uno, y todos asintieron. Cuando Vilen regresó, encontró a los humanos juntos.
El Consejo de Defensa de la Tierra Unida ha tomado una decisión, anunció el presidente Lee. La humanidad acepta su petición de ayuda. El alivio se apoderó del rostro de Villain. Gracias. La Confederación les proporcionará todo el apoyo que podamos ofrecerles. No lo malinterpreten, dijo el almirante Reed, dando un paso adelante, con los ojos fríos y decididos. Esto no es solo apoyo. Cuando la humanidad entra en guerra, nos comprometemos por completo. Preparen a su gente, embajador. La Tierra se une a su conflicto y no luchamos para ayudar, luchamos para ganar. La sesión de emergencia del Consejo de Defensa Unida se prolongó hasta la tercera hora. Alrededor de la gran mesa circular se sentaban los líderes militares y los representantes políticos de la Tierra y de las 7 colonias humanas. Las pruebas proporcionadas por el alto embajador se proyectaban en las pantallas de la sala. Planetas en llamas, especies masacradas y el avance constante del Imperio Moors hacia el espacio humano. El almirante James Reed se encontraba en el centro de la sala, señalando el mapa holográfico. Los Moors ya han destruido 3 civilizaciones y esclavizado a otras 5, dijo con firmeza. Su patrón es claro, no van a parar. El general Williams, de la colonia de Marte, sacudió la cabeza. Esta no es nuestra lucha. Debemos centrarnos en construir nuestras defensas, no precipitarnos en una guerra galáctica. Para cuando lleguen a nosotros, será demasiado tarde, replicó Reed. Ahora mismo tenemos aliados potenciales y el factor sorpresa. Los moros no conocen nuestras capacidades. La presidenta Lee observaba el debate con expresión sombría. Finalmente, levantó la mano para pedir silencio. Doctora, Kelly, ¿cuáles son las previsiones si seguimos neutrales? La científica jefe dio un paso adelante y se ajustó las gafas. Según los datos del TOL, los moros llegarán a nuestras colonias exteriores en 15 años. Su tecnología avanza rápidamente a medida que absorben a las especies conquistadas. Para cuando lleguen, estimamos que nos superarán en un factor de 3. El silencio se apoderó de la sala. ¿Y nuestras posibilidades si entramos en combate? ¿Ahora?, preguntó la presidenta Lee, insegura. La doctora Kelly lo admitió, pero significativamente mejores que si esperábamos. El Consejo votó y se tomó la decisión. La humanidad entraría en guerra. El embajador Villain observaba con creciente asombro cómo los humanos se transformaban ante sus ojos. A los pocos días de la decisión, los astilleros orbitales de la Tierra habían duplicado su producción, las bases militares de todas las colonias bullían de actividad, los oficiales retirados fueron llamados al servicio y las fábricas civiles comenzaron a reconvertirse para producir armas y suministros. Villain estaba junto al almirante Reed en el centro de mando principal mientras llegaban informes de todo el espacio humano. Tu gente se mueve rápido, observó Villain. Los demás miembros de la Confederación tardaron meses en movilizar incluso pequeñas fuerzas, asintió Reed. En nuestra historia, los que dudaron ante la agresión a menudo no sobrevivieron. Aprendimos esa lección por las malas. Un joven oficial se acercó con una tableta. Señor, el primer grupo de batalla estará listo en 3 días. Los transportes pesados y las naves de apoyo le seguirán una semana más tarde. Villain abrió mucho los ojos. ¿Tan pronto? Pensábamos que necesitarían al menos 2 meses para preparar sus fuerzas. Sonrió Reed con severidad. Embajador, usted acudió a nosotros porque estudió nuestra historia, pero hay algo que se le escapó en su investigación. Los humanos nunca se desarman por completo, ni siquiera en tiempos de paz. Nos preparamos para la guerra. Más tarde, ese mismo día, Villain asistió a una reunión estratégica en la que los comandantes humanos discutieron las tácticas que lo dejaron impactado. Los altos y otras especies de la Confederación luchaban con precisión y causaban pocas bajas, mientras que los humanos hablaban con naturalidad de pérdidas aceptables y de causar el máximo daño posible. Atacaremos primero sus líneas de suministro, explicó el coronel Taylor señalando varios puntos en el mapa estelar.
Los aislaremos y luego atacaremos desde varias direcciones para dividir sus fuerzas. Pero esos depósitos de suministros están en planetas habitados, protestó el civil. Evacuaremos a quienes podamos, respondió Reed con expresión severa. Embajador, debe comprender algo. Cuando la humanidad entra en guerra, no solo enviamos soldados, sino que comprometemos toda nuestra civilización con la victoria. Villain salió de la reunión y atravesó un hangar abarrotado con miles de soldados, humanos preparados para el despliegue. Sus rostros mostraban determinación y sus movimientos eran precisos. En una esquina, observó a un grupo de ellos riendo juntos. ¿Cómo pueden sonreír en un momento como este?, le preguntó a su guía humano, Teniente Parker. La joven miró a los soldados con comprensión. No es felicidad, embajador, es determinación. Los humanos utilizan el humor para enfrentarse a la muerte. Villain observó cómo llegaban más naves de las colonias exteriores, cómo se cargaban las armas y las tropas subían a los transportes por primera vez. Se preguntó si había cometido un terrible error. Los altos habían buscado ayuda contra los monstruos, pero ¿habían desatado algo aún más aterrador? La flota estará lista para partir hacia Proxima Atoll. En 48 horas, el almirante Reed le informó esa misma noche. Le sugiero que se ponga en contacto con su gente y les diga que se preparen. ¿Prepararse?, preguntó Villain en voz baja. Los ojos de Reed eran como acero. ¿Para qué? Para la guerra, respondió Reed. La humanidad lucha así desde hace 1000 años. ¿Cómo?, preguntó Villain, levantando la voz. Desde hace 1000 años. Reed frunció el ceño. ¿Cómo no lo sabe? Lo sé por mi padre. ¿Su padre? Mi padre era un soldado de la UE. Murió en la batalla de Proxima Atoll. ¿La batalla de Proxima Atoll? La batalla de Proxima ¿Tal? La batalla al frente de la primera flota de batalla de la humanidad. A través de la pantalla, podía ver el hermoso mundo azul verdoso de Proxima Atoll, el principal planeta de refugiados de la Confederación, y más allá, las formas oscuras de las naves de guerra de los moros que se acercaban. Todas las naves. Informen si están listas, anunció el comandante Teniente Adams desde la estación táctica. Elisa asintió y mantuvo la formación defensiva alrededor del planeta. Los moros aún no saben que estamos aquí. Aprovechemos la sorpresa. Flota humana de 30 buques de guerra se había posicionado a la sombra de Proxima Atoll, la luna más grande. El plan era sencillo: esperar a que los Moors iniciaran el ataque y entonces golpear por la retaguardia en el planeta. En la superficie, los civiles estaban siendo evacuados a refugios subterráneos. Sus buques de defensa, elegantes pero ligeramente armados, se colocaron en posición. La flota de Moore entrando en el radio de ataque, informó Adams. Están lanzando cazas, observó Elisa cómo los moros iniciaban su asalto. Sus naves eran enormes estructuras negras repletas de armas que se movían con confianza, claramente sin esperar una resistencia significativa. Están apuntando a centros civiles, dijo con disgusto el oficial de comunicaciones Park. Ni siquiera se centran en objetivos militares. Las manos de alas se aferraron a la barandilla. Todas las naves, potencia a los escudos delanteros y armas preparadas para microsaltos. Ejecuten el plan de batalla alfa a mi señal. El puente, la tripulación se tensó, lista para la primera batalla interestelar de la humanidad. En perfecta sincronía, la flota humana activó sus motores de salto y apareció directamente detrás de la fuerza de ataque de los Moors antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Las naves humanas lanzaron una devastadora descarga de misiles y armas de energía. Múltiples impactos en las naves enemigas. Adams gritó con emoción en su voz. «¡Están girando para enfrentarse!». En la pantalla principal, Elisa observó cómo las enormes naves Moors luchaban por reposicionarse. Estaban construidas para la potencia, no agilidad. Todas las naves ejecuten patrón evasivo Delta,
Apuntad a sus motores y sistemas de armas, ordenó. Las naves humanas se movieron con precisión entrenada, zigzagueando entre las naves Moore más lentas. Años de entrenamiento en los campos de asteroides de la Tierra habían convertido a los pilotos humanos en expertos en combate cuerpo a cuerpo. «El comandante Moore nos está llamando», anunció Park. Eliza asintió. En la pantalla se veía un rostro grotesco, de piel gris múltiples, ojos amarillos y una boca llena de dientes afilados. «Naves desconocidas», gruñó el comandante Moore. «Interferís en asuntos que no comprendéis. Retiraos inmediatamente o seréis destruidos». Eliza se mantuvo erguida. «Soy la comandante Eliza Morgan, de la Flota de Defensa de la Tierra. Somos aliados de la Confederación Alta. Vuestras fuerzas se retirarán de este sistema o se enfrentarán a la destrucción total». El comandante Moore se rió con un sonido áspero, como de metal chirriando. «Tierra, no tenemos constancia de vuestra especie. Vuestras naves primitivas no suponen ninguna amenaza para el Imperio Moro. Quizás sea necesaria una demostración». Eliza respondió fríamente. «Teniente Adams, apunte a los cañones de la nave de mando. Fuego cuando esté listo». El cañón principal del Defiancese cargó y brilló con un azul intenso antes de lanzar un rayo de energía concentrado que atravesó las defensas exteriores de la nave insignia de los moros. Las explosiones secundarias se propagaron por toda la nave enemiga. «Todas las naves concentren el fuego en los objetivos designados», ordenó Eliza. «Mostradles exactamente lo que significa ser primitivos». La batalla se prolongó durante 3 horas. Las naves humanas sufrieron daños, algunas de gravedad, pero lucharon con una ferocidad que sorprendió tanto a aliados como a enemigos. Mientras las naves altas se retiraban al sufrir daños, las naves humanas seguían avanzando incluso en llamas. Cuando un crucero moro apuntó a una nave de evacuación civil, la nave humana Intrepid chocó deliberadamente contra él, sacrificando a su tripulación para salvar a cientos de civiles altos de la superficie de Próxima Tal. Los líderes de la Confederación observaban con asombro y horror el estilo de guerra humano, diferente a todo lo que habían visto antes, no solo por la tecnología, sino por la voluntad de sacrificarse por una ventaja táctica. Cuando la última nave morisca se retiró del sistema, 13 naves humanas seguían operativas. Las demás habían sido destruidas o gravemente dañadas. El coste había sido alto, más de 500 vidas humanas perdidas, pero ni una sola nave más había llegado a la superficie del planeta. En el puente de mando de la dañada Defiant, un láser recibió los informes de bajas con rostro sombrío. «Envíe un mensaje a la Tierra», dijo a su oficial de comunicaciones. «Primer enfrentamiento exitoso. Enemigo repelido. Solicite refuerzos y reabastecimiento». Hizo una pausa mientras miraba la lista de muertos y les decía que su sacrificio había sido importante. El almirante Reed se encontraba ante la enorme pantalla táctil del Centro de Mando Conjunto de Especies, rodeado de representantes de 7 razas alienígenas de la Confederación Alta. Observaban con una mezcla de asombro y preocupación mientras él esbozaba la siguiente fase de las operaciones. «La defensa de Próxima solo ha sido el comienzo», explicó Reed con voz firme y segura. «Ahora llevaremos la lucha al enemigo. Nuestra inteligencia muestra 3 bases de suministro clave de los Moores en estos sistemas», señaló unos puntos rojos brillantes en el mapa galáctico. Troll, el líder militar de la especie Ventari, levantó una mano palmeada. «Almirante, con todo respeto, atacar estas bases directamente costaría demasiadas vidas. La Confederación siempre ha utilizado estrategias de contención y por eso están perdiendo esta guerra». Reed lo interrumpió. «La contención no funciona contra un enemigo como los Moores. Tenemos que golpearlos donde más les duele». En los meses transcurridos desde la batalla de Próxima, la Tierra había enviado 12 grupos de combate al espacio de la Confederación.
Las fábricas humanas trabajaban sin descanso produciendo armas y naves a un ritmo que asombraba a sus aliados, alienígenas. El diplomático Thomas Ward, representante político de la humanidad, intentó calmar la tensión en la sala. Lo que el almirante quiere decir es que nuestro enfoque difiere del vuestro. Los humanos hemos aprendido a través de nuestros propios conflictos que la acción decisiva salva vidas a largo plazo. Tras la reunión, Naren, un historiador alto que había estado grabando la guerra, se acercó a Thomas. «Tu gente me desconcierta», admitió Naren mientras caminaban por los pasillos de la estación. «En privado os reís y mostráis amabilidad, pero en la guerra no mostráis ninguna vacilación ni piedad». Thomas sonrió con tristeza. «Los humanos compartimentamos. Luchamos con fuerza para poder vivir en paz después. Cuanto antes termine esta guerra, menos. Hay muertos en ambos bandos, pero tus informes de bajas son elevados», comenzó Naren. «Sí, y cada muerte es lamentada», dijo Thomas. «Pero aceptamos estas pérdidas como el precio de la victoria. Es por eso que luchamos como lo hacemos». 2 semanas más tarde, comenzó el asalto liderado por los humanos contra las bases de suministro de Moore. A diferencia de la acción defensiva en Próxima Tal, se trataba de un ataque coordinado en múltiples frentes. El comandante Morgan lideró el mayor grupo de combate contra la base principal de los Moore en el sistema Vidian. «Todas las naves comiencen el patrón de ataque Omega», ordenó. Los bombarderos formaron la primera oleada y los cruceros proporcionaron fuego de cobertura. La flota humana se movió con precisión letal, mientras que las tácticas de la Confederación se centraban en inutilizar las naves y ofrecer la rendición. Los humanos atacaban para destruir, apuntando a los núcleos de energía, los sistemas de armas y los centros de mando con una eficiencia despiadada. En el segundo día de la batalla, las fuerzas humanas rompieron la línea defensiva de los Moore y aterrizaron en el planeta principal de suministro. El comandante Alex Turner lideró el equipo de asalto a la base de los Moores. Lo que encontraron dentro conmocionó incluso a los humanos más curtidos en 1000 batallas. Miles de alienígenas capturados de mundos conquistados estaban retenidos en condiciones terribles. Algunos eran utilizados como esclavos, otros como sujetos de experimentación para las armas de los Moores. «Enviad equipos médicos aquí inmediatamente», ordenó Turner con voz tensa por la ira. «Y documentadlo todo. Toda la galaxia debe ver esto cuando liberados fueron evacuados». Un anciano alienígena tocó el brazo de Turner. «Luchás de forma diferente a los demás», dijo con voz débil. «Los Moore temían que vinieras. Hablaban de los humanos con preocupación». Turner asintió con severidad. «Deberían estar preocupados». Cuando los informes del terreno llegaron al mando conjunto, el estado de ánimo cambió entre los líderes de la Confederación. Las pruebas de las atrocidades de Moore endurecieron incluso a las especies más pacíficas contra el enemigo. El almirante Reed presentó los resultados al Consejo de Guerra. 3 de las principales bases moras capturadas, 5 planetas liberados y miles de prisioneros liberados. El coste había sido alto: 27 naves humanas perdidas y más de 3000 efectivos muertos o heridos. «Esto es solo el principio», les dijo Reed. «Los Morosahora saben que vamos en serio. Responderán con todo lo que tienen». Villain, que había sido el primero en buscar la ayuda de la Tierra ayuda, parecía preocupado. «Vuestra gente ha logrado en semanas lo que nosotros no pudimos hacer en años, pero a un precio tan alto. ¿Es esto realmente sostenible?» La expresión de Reed era impasible. «La guerra nunca es sostenible. Embajador, por eso no la alargamos. Los Moores comenzaron este conflicto atacando mundos pacíficos. La humanidad lo terminará por cualquier medio necesario». Al terminar la reunión, Naren hizo otra entrada en su crónica de guerra. «Los humanos no luchan como nosotros. No buscan el equilibrio ni una victoria mínima. Buscan la derrota total de su enemigo, sin importar el precio que deban pagar.
Y quizá por eso puedan tener éxito donde nosotros hemos fracasado. 6 meses después del inicio de la guerra, el ambiente en el cuartel general de defensa orbital de la Tierra era tenso. El almirante Reed estudiaba el mensaje recibido con rostro sombrío. «Confirmad esta información», ordenó. «Triplech, comprueba las fuentes». El teniente Davis asintió. «Señor, ya ha sido verificada. La red de espías alta está segura que el emperador de los moros ha ordenado a su flota principal que ataque la Tierra directamente. Tras meses de victorias humanas entre sectores, los moros habían cambiado de estrategia. En lugar de seguir luchando contra la Confederación, habían decidido atacar el hogar de la humanidad. Creen que si nos sacan de la guerra, el resto de 1900, la Confederación se derrumbará», dijo Reed, dirigiéndose a la reunión de emergencia Consejo de Emergencia. «Tienen razón». El presidente Lee miró alrededor de la mesa a los rostros sombríos de los líderes militares de la Tierra. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Su flota llegará a nuestras defensas exteriores en 5 días», respondió Reed. «Vienen con todo lo que tienen». «Entonces estaremos listos para ellos», dijo Lee con firmeza. «Activen el plan de defensa Omega en cuestión de horas». El mensaje se extendió por todo el espacio humano. La Tierra estaba bajo amenaza. Se ordenó el regreso a casa de todas las naves disponibles. Las naves civiles fueron armadas y puestas en servicio. Las fuerzas de defensa coloniales se movilizaron para apoyar a la Tierra en la base principal de la Confederación. El embajador Villain recibió la noticia con horror. «Debemos enviar ayuda inmediatamente», insistió al Consejo de la Confederación. «La humanidad ha sacrificado mucho por nuestra causa. Tenemos pocas naves de sobra». Trial of the Venturi argumentó que si debilitábamos nuestras defensas allí, si la Tierra caía, todos caeríamos. Thomas Ward lo interrumpió con voz aguda. «Mi pueblo está luchando por su supervivencia ahora, igual que nosotros hemos luchado por la vuestra». La teniente Anna Ray revisó su traje de combate por última vez. A su alrededor, otros 300 soldados de las Fuerzas Especiales de la Tierra hicieron lo mismo. Estaban a bordo del transporte furtivo Phantom, oculto entre los restos de una luna destruida en los límites del sistema Saul. «La misión es sencilla», les dijo el coronel Blake por el intercomunicador. «Cuando el buque insignia de los Moors entre en el sistema, abordadlo, capturar su centro de mando y asegurar sus planes de batalla». Sencillo. Una risa nerviosa recorrió las tropas. Todos sabían que la mayoría de ellos no volverían. La inteligencia que recopilemos podría salvar la Tierra. Rice recordó a su escuadrón que «eso vale cualquier precio». 3 días después comenzó la mayor batalla espacial de la historia galáctica. Los Moors llegaron con más de 200 naves de guerra. Casi la mitad de su flota total esperaban encontrar la Tierra defendida, pero en su lugar encontraron una trampa. Naves humanas atacaron desde posiciones ocultas por todo el sistema y plataformas de defensa automatizadas, camufladas como escombros, se activaron y abrieron fuego. La emboscada, cuidadosamente planeada, atrapó a la flota morisca en 1907, un devastador fuego cruzado. Mientras la batalla se recrudecía, el Phantom se deslizó junto al enorme buque insignia morisco, utilizando herramientas de corte y cargas explosivas. Rice y su equipo perforaron el casco y se abrieron paso a través del enorme centro de mando de la nave. Rice informó mientras su equipo se ponía a cubierto detrás de la maquinaria alienígena. «Hay mucha resistencia. No nos iremos sin esos códigos de mando», respondió el coronel Blake por el comunicador, con voz firme a pesar de los sonidos de la batalla a su alrededor. «Lo que sea necesario, teniente». La lucha fue brutal. De los 300 soldados que abordaron, solo 87 sobrevivieron para llegar al centro de mando. La propia Rice recibió una quemadura de plasma en el costado, pero siguió avanzando hasta que finalmente aseguraron el puente. Rice
descargó toda la base de datos de mando de los Moores mientras Blake contenía los contraataques enemigos. Paquete asegurado, informó. Comenzamos la extracción. Solo 42 soldados han regresado al Phantom. El coronel Blake no estaba entre ellos. La batalla de Soul duró 3 días, y cuando terminó, la humanidad había sufrido terribles pérdidas. 3 mundos coloniales habían sido arrasados por las armas de los Moores. Había millones de muertos, y 1/3 de la flota terrestre había destruida. Pero los Moores habían perdido más. Su flota principal estaba en ruinas, su buque insignia capturado, y los planes de batalla de su emperador expuestos en la sala de guerra de la Tierra. El almirante Reed miró la información que Rice había recuperado. Esto es, dijo en voz baja, la ubicación de su sistema natal, su estructura de mando central, sus códigos de defensa. Levantó la vista hacia la presidenta Lee. Con esto podemos acabar la guerra. ¿A qué precio?, preguntó ella. El rostro de Reed era como una piedra. Lo que sea necesario. Vinieron a nuestro hogar, mataron a nuestra gente. Ahora aprenderán por qué ha sido el mayor error que han cometido jamás. El capitán Marcus Webb estaba de pie en el puente de la nave sigilosa Shadow. Su equipo de 50 soldados de élite esperaba en el agujero de abajo, cada uno de ellos especialmente seleccionado para lo que muchos consideraban una misión suicida. Aproximación final al sistema natal de los Moore. Su piloto informó de que aún no había señales. Nos han detectado. Webb asintió. Mantén el rumbo. Manténganos a la sombra de los anillos exteriores del planeta. Habían pasado 2 semanas desde la batalla de Saul, mientras la Tierra reconstruía sus defensas. El almirante Reed había puesto en marcha el plan más audaz de la guerra, la operación Downfall, un asalto directo al mundo natal de Moore, pero antes de que la flota principal pudiera atacar, el equipo de Webb tenía que desactivar la red de defensa planetaria. Recuerden, Webb dijo a sus soldados mientras se preparaban para desplegarse: tenemos 6 horas para derribar las 3 estaciones de control principales. Después de eso, llegará la flota. Si esas defensas siguen activas cuando lleguen, morirán miles de personas. La teniente Reyes, aún recuperándose de las heridas sufridas en la misión del buque insignia de Moore, comprobó sus armas. Lo conseguiremos, capitán. Utilizando las pequeñas naves de transporte, el equipo de Webb descendió al mundo natal, de Moremundo de Moore al amparo de la oscuridad. La superficie del planeta era un laberinto de complejos industriales e instalaciones militares. «Equipo 1 conmigo», ordenó Webb. «Equipos 2 y 3, procedan a sus objetivos». Mientras se movían por la ciudad alienígena, los humanos fueron testigos de la verdadera naturaleza de la sociedad de Moore. Todo estaba al servicio de su maquinaria bélica. Incluso su propio pueblo parecía vivir bajo un estricto control militar. «Ahora se entiende por qué son así», susurró Rice mientras pasaban junto a un grupo de jóvenes Moores que estaban siendo entrenados por soldados. «Toda su cultura se basa en la conquista, pero eso no justifica lo que han hecho», respondió Webb. «Mantengan la concentración». Al llegar a la primera estación de control, el equipo de Webb se encontró con una fuerte resistencia. Los Moores luchaban con la desesperación de quienes defienden su hogar. A pesar de sus avanzadas tácticas y su equipamiento, los humanos sufrieron bajas. «Sala de control asegurada», informó Webb tras una hora de brutal combate, colocando cargas por todo el planeta. Los otros equipos informaron de avances similares, pero el equipo 3 había perdido a la mitad de sus miembros. «Han capturado a su objetivo. La red de defensa está inutilizada», confirmó Webb después de que las 3 estaciones fueran destruidas. Enviaron la señal a la flota mientras luchaban por regresar a su punto de extracción. Las alarmas sonaron por todo el planeta. Los Mort se habían dado cuenta de lo que estaba pasando demasiado tarde, dijo Rice con sombría satisfacción. Los martillos ya caían en el centro de mando conjunto,
El almirante Reed observaba cómo la flota combinada de la Confederación Humana entraba en el sistema natal de Moore. Más de 500 naves, la mayor fuerza jamás reunida, se colocaban en formación de ataque. La red de defensa ha caído, informaron las comunicaciones. El equipo del capitán Webb había tenido éxito. Junto a Reed, los representantes de las especies de la Confederación se movían incómodos. Cuando Reed había propuesto por primera vez un ataque directo al mundo natal de Moore, muchos se habían opuesto. Los altos y otras especies pacíficas nunca habían considerado una acción tan agresiva. Esto acabará con la guerra de un solo golpe, había argumentado Reed, en lugar de luchar en cientos de mundos durante años, costando millones de vidas más al final. Todos habían estado de acuerdo, pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que la humanidad había planeado. «Comience la fase 2», ordenó Reed. Desde las bodegas de carga de 20 enormes transportadores humanos se desplegaron armas especiales, impactadores cinéticos relativistas diseñados para golpear objetivos militares a velocidades cercanas a la de la luz. No eran armas de destrucción masiva, sino armas de precisión absoluta. Primera oleada de impactos cinéticos completada. Táctico informa de que las defensas orbitales de Moore han sido neutralizadas. Su flota está en desorden. En las pantallas del centro de mando, los representantes de la Confederación observaban con asombro cómo las armas más secretas de la humanidad inutilizaban sistemáticamente la infraestructura militar de Moore sin tocar las zonas civiles. Se desplegó la segunda oleada, anunció Reed, que tenía como objetivo los principales astilleros y fábricas de armas. En cuestión de horas, la capacidad militar de Moore quedaron destrozadas. Las naves restantes se rindieron o fueron destruidas. Entonces llegó un mensaje desde la superficie del planeta. «El emperador de Moore solicita comunicación», anunció Reed con evidente sorpresa en su voz. Reed asintió y le pasó la llamada. El rostro que apareció en la pantalla principal no era el del conquistador arrogante que esperaban. Era el de un líder que había visto el poder de su imperio derrumbarse en un solo día. «Basta», dijo el emperador de Moore. «Nos rendimos incondicionalmente. La guerra ha terminado». Mientras estallaban vítores en todo el centro de mando, el embajador Villen se volvió hacia el almirante Reed. «Has hecho lo que creíamos imposible», dijo en voz baja. «Has puesto fin a una guerra que creíamos que duraría generaciones». El rostro de Reed no mostraba alegría, solo una sombría satisfacción. «Esto es lo que pasa cuando se amenaza a la humanidad, embajador. No luchamos para negociar, luchamos para acabar con la amenaza para siempre». 3 meses después de la rendición del imperio de Moore, el gran salón del Consejo de la Confederación brillaba con luz y color. Representantes de 23 especies se reunieron para la ceremonia de paz, incluidas las 5 razas liberadas de la esclavitud de Moore y las 3 que se creían perdidas para siempre. El almirante Reed se erguía con su uniforme de gala mientras firmaba el tratado de paz definitivo en nombre de la Tierra. Al otro lado de la mesa, el antiguo emperador de Moore, ahora simple representante de su pueblo, firmaba con mano temblorosa. «Con estas firmas, la guerra ha terminado oficialmente», anunció el alto y delgado orador. «Que este día marque el comienzo de una nueva era de paz». Los aplausos llenaron la sala, pero Reed se fijó en la forma en que muchas de las especies de la Confederación lo miraban a él y a los demás humanos presentes. Su expresión mostraba gratitud mezclada con miedo, el tipo de mirada que se le da a un arma peligrosa que ha cumplido su propósito. Más tarde, en el banquete de celebración, Reed se encontró con Villeneuve, el embajador, que había venido por primera vez a la Tierra en busca de ayuda. «Tu pueblo ha cambiado la galaxia para siempre», dijo Villeneuve ofreciendo un saludo tradicional con sus 4 manos. «Los moros se creían invencibles hasta que la humanidad les demostró lo contrario». Reed asintió. «Todos los imperios caen tarde o temprano cuando van demasiado lejos. Los moros cometieron el error de amenazar a aquellos a quienes prometimos proteger.
¿Y ahora? Preguntó Villain con cautela. ¿Qué hará la humanidad ahora que ha ganado la guerra ganada? Reed comprendió la preocupación tácita. En solo 9 meses, los humanos habían logrado lo que la Confederación no había podido en años. La galaxia ahora conocía el poderío militar de la Tierra y su disposición a utilizarlo. Ahora reconstruiremos, dijo Reed simplemente. Nuestros astilleros ya se están convirtiendo de nuevo a la producción civil. La mayoría de nuestras fuerzas volverán a casa. Al otro lado de la sala, Thomas Ward hablaba con Naren, el alto historiador que había documentado toda la guerra. ¿Has terminado tu crónica?, preguntó Thomas al ver la tableta de datos que Naren llevaba siempre consigo. Casi, respondió Naren. Ya le he puesto título. Le pidieron ayuda. El despertar de la Tierra. Será estudiado por nuestro pueblo durante generaciones. Thomas sonrió. Un título muy apropiado. Hay una pregunta que no he sido capaz de responder, admitió Naren. Tu gente luchó con tanta intensidad por aquellos que eran desconocidos para vosotros. ¿Qué haría la humanidad si la Tierra estuviera realmente amenazada? La sonrisa de Thomas se desvaneció. Esperemos que la galaxia nunca lo descubra. En el recién liberado mundo de Vidian, el teniente Rey camina por un mercado que había sido un campo de batalla solo unos meses antes. Niños de diversas especies jugaban donde antes habían luchado y muerto soldados. Sus heridas habían sanado, pero aún conservaba los recuerdos de los que habían perdido. Un anciano vidiano se acercó a ella con sus brazos tentaculares, sosteniendo una pequeña piedra tallada. Para ti, dijo en un lenguaje humano entrecortado. Para recordar. La piedra tenía una sencilla inscripción. Vinieron cuando los cielos llamamos. Reyes la aceptó con un gesto de asentimiento, demasiado conmovida para hablar. 6 meses después, en el reconstruido Proximatal, Velon y Thomas se reunieron por última vez antes de que Thomas regresara a la Tierra. Estaban en un balcón con vistas a la capital, observando cómo naves de docenas de mundos se movían pacíficamente por los cielos. El Consejo de la Confederación ha votado a favor de establecer una alianza permanente con la Tierra, le informó Velon. Muchos se mostraron reticentes, pero ninguno pudo negar lo que le debemos a su pueblo y las disposiciones para el intercambio de tecnología, preguntó Thomas. Aprobado, confirmó Villain, aunque algunos temen lo que la humanidad podría hacer con la avanzada tecnología de la Confederación. Thomas miró la pacífica escena que se extendía bajo ellos. El miedo es natural después de lo que han presenciado, pero la humanidad lucha con más fuerza cuando defiende a los demás. No hemos venido a conquistar, hemos venido a ayudar, y lo has hecho, reconoció Velon, a un gran precio. En el jardín conmemorativo, debajo, los nombres de los caídos de todas las especies estaban inscritos en piedra. La sección de la Tierra era la más grande, con más de 20.000 nombres de aquellos que habían muerto en una guerra que no era la suya. La galaxia ha cambiado, dijo Villain en voz baja. Especies que nunca hablaron ahora comercian y cooperan. Los moros reconstruyen bajo miradas vigilantes y la humanidad ha tomado su lugar entre las estrellas. Mientras Thomas se preparaba para partir, Naren se acercó con una copia final de su crónica completa para los archivos de la Tierra. El historiador dijo, así tu pueblo recordará lo que lograron. La última página contenía la reflexión personal de Naren. Vinieron cuando les rogamos ayuda. Lucharon como si nuestros mundos fueran los suyos y, cuando se ganó la victoria, tendieron una mano en señal de paz incluso a sus enemigos. Si esto es la humanidad, entonces la galaxia es afortunada de que respondieran a nuestra llamada. Y aterrador pensar en lo que podría haber pasado si alguien hubiera amenazado realmente su